Querido Matt Kennedy, gracias por haber colaborado con nosotros para la realización de Poesía Sin Fin. Te voy a leer el tarot. Tu pregunta me parece muy importante. ¿Cómo puedo motivarme más a mí mismo? Es decir, ¿cómo puedo motivarme más a mí mismo? No busco un profesor, me busco a mí mismo. Me busco una finalidad que me convenga más que la que tengo ahora. ¿Cuál es mi finalidad verdadera? Que me obligue a ser yo mismo. Eso es lo que preguntas, es muy fuerte, ¿no? En cierta manera. Entonces, mira, el tarot no ve el futuro. Para mí el tarot no da consejos. Para mí el tarot es una obra de arte sagrado. Sagrado. No es un juego de cartas común y corriente. Hablo del tarot de Marsella. Es una enciclopedia de símbolos, de conocimientos, de profunda sabiduría. No logro imaginar quién lo hizo. Es anónimo como toda obra sagrada, porque para crear un tarot, una sola vida, 100 años no bastan, de tan rico y complejo que es. Te podría hablar muchísimo de los números del tarot, todo tiene una relación, el 22 es por algo, ¿no es cierto? Son 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, es 11 veces 7. Los arcanos mayores son 3 veces 7, los arcanos menores son 8 veces 7. 11, la mitad de 22, es una creatividad numérica absoluta. Y tiene 78 cartas e incluye Salmat. Es decir que el número 78 es la totalidad del tarot, el más importante. Ahora, cuando tú tomas la luna, más el sol, más el juicio, más el mundo, 18 más 9 más 20 más 21 es 78. Aquí está todo el tarot completo, 78, en 4 cartas. Ahora 4, es el número secreto de 4, es 1 más 2 más 3 más 4 es 10, que es la totalidad de los números. Aquí tienes una totalidad. Y tienes un maravilloso mensaje aquí tienes, porque primero que nada te vas a encontrar con toda la finalidad y la meta alquímica, lo que andas buscando. Mira, aquí se unen los dos más grandes arquetipos, de la madre y del padre, la madre luna, el padre sol. También es arquetipo de la receptividad absoluta y de la actividad absoluta. ¿Ves tú? Son dos grandes símbolos. Ahora, fíjate tú bien. Estos dos símbolos, que podemos simbolizarlos por mujer y hombre, en la tercera carta se encuentran simbolizados porque es la unión de la mujer y del hombre, con otros elementos. Y aquí ya es la resolución final, el tarot total que te voy a hablar. Entonces, tú aquí tienes la luna, que es un astro, para nosotros, ¿no es cierto? No un satélite, para nosotros es un astro, es la esposa del sol. Entonces, aquí hay un astro brillante, la luz. Aquí hay un astro brillante, el sol. Aquí hay algo astral que es un ángel, ¿no? Un ángel, la luminosidad absoluta. Y aquí es la realización total, ¿ves tú? ¿Qué es lo que hay debajo del astro al que se pretende llegar? Debajo de esta meta a la que se pretende llegar. Individualmente hay 3 personajes. Ahora,
Fíjate bien, un personaje que es una especie de crustáceo así primitivo, está encerrado en el agua, está en un encierro, ¿ves tú? Ese encierro del agua, digamos que hay una fuerza inconsciente aquí, ¿no? Aquí hay una fuerza inconsciente. Ahora, el agua forma la mayor parte de nuestro cuerpo. Nuestra agua está dependiente de la luna. Padecemos las mareas que sufre el océano, nuestra sangre. Bueno, ahora, encerrado aquí está el inconsciente, la fuerza inconsciente que le cuesta llegar a la luna, quiere llegar a la luna. Aquí hay dos perros, uno azul y uno color carne, diciendo que el tarot va a tener dos partes, una parte animal, una parte espiritual, dos partes, a la derecha y a la izquierda. Es decir, tiene el espíritu y la materia, tu parte animal y tu parte espiritual. Lo mismo, pero activo y receptivo. El animal color azul espiritual tiene la cola levantada y está frente a una torre abierta. El animal color carne tiene la cola bajada, color carne, y es una torre cerrada. Es decir, es una torre que se comunica más bien con la tierra, y esto aquí es una torre que se comunica más bien con el cielo. Pero ahí están, luchando, y todas las gotas van hacia la luna, porque es su meta, la luna es su meta, pero es una meta individual. Digamos que tienen que dar un paso más adelante para lograr su finalidad. Aquí tú estás buscando una finalidad, no satisfecho de ti mismo porque no has unido lo espiritual con lo carnal, no has unido lo activo con lo receptivo, quieres tú solo indicarte el camino, solo tú, a mí mismo. ¿Cómo me motivo más a mí mismo? Estás en ti. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa, fíjate tú qué maravilla, este inconsciente que está estancado ha sido liberado. Ahora es un río que fluye tranquilamente según lo que él quiere. ¿Ves tú? Fluye tranquilamente. Este crustáceo que está aquí, son los sueños, las pesadillas, la vida imaginaria del inconsciente encerrado. Esta vida imaginaria, esta obra imaginaria que se anda buscando, ¿para qué sirvo?, desaparece. Y aquí el río fluye tranquilamente y estos dos personajes descubren el amor. Es decir, no van a crear hijos, no van a crear obra. Ese no es el finalidad, la obra y el hijo. La finalidad es que los dos complementarios se unan. Y en el sol, símbolo de la vida más maravillosa y más potente, hay una parte que protege a la otra, porque esta parte representa al cuerpo, tiene una cola, ¿ves tú? Tiene todavía la animalidad de esta parte, y él la está protegiendo de igual a igual. El cuerpo es una maravilla, el espíritu es una maravilla. Espíritu y cuerpo realizan una unión y dejan atrás estas cosas de estar abierto, cerrado, estas construcciones del espíritu, del intelecto, que los encierran, y comienza su camino, su progreso. Dos y dos. Ya no se es un individuo, se es una pareja. Y siguen los deseos, las gotas, yendo hacia la meta, buscando la meta en lo superior. Pero aquí, una vez que la unión de los dos personajes se realiza, se identifican muy bien. Según el lenguaje de la Edad Media,
La receptividad está simbolizada por una mujer que está mirando al hombre y el hombre que está mirando al ángel, que es la iluminación, ¿no es cierto? Pero eso no cuenta, no importa, porque realmente son los valores receptivos y los valores activos que se unen en una obra. ¿Ves tú? En una obra. Y ahora tú vas a ver que este personaje, la obra, tiene una forma corporal más bien rectilínea y una forma corporal más bien curva. Así que es el producto del espíritu receptivo y del espíritu activo. Y aquí el ángel que te llama a través de la música, a través del arte, de la belleza y la creatividad, tiene una bandera, ¿ves tú? Con la misma cruz que yo te expliqué al comienzo, así y así. Este es el progreso de lo material que se está espiritualizando. Y este es la unión de receptividad y actividad. Y es el camino de la vida espiritual, el camino de la unión, ¿ves tú? Y por fin aquí, en el mundo, nos encontramos con lo mismo. Aquí adentro está el alma que se han creado entre ellos dos. Es un andrógino. Uniendo actividad y receptividad, une actividad, aquí masculinidad y feminidad. Esto es como una vagina, esto es como un falo. Arriba tienes el águila y el ángel. El águila es el símbolo del intelecto, de la mente. El ángel es el símbolo del corazón, la emocionalidad. Así está dividido. Y abajo tienes el animal, carne en el que vivimos, y la sexualidad. Ahora aquí, que está estos dos animales en correspondencia con el falo, tenemos el águila, que si la ves bien tiene un sexo entre las piernas, para indicar que es macho. Bueno, estamos siempre en la simbología medieval, ¿no? Macho. Y aquí está el león, que es macho porque tiene melena, las leonas no tienen melena. Entonces aquí tienes lo activo, y aquí tienes el ángel, que es todo amor receptivo, y el cuerpo, que es la recepción de todo. ¿Ves? Y eso hace 78, que es todo el trabajo alquímico. El alquímico dice que busca el andrógino, el revís. Cuando en el libro mudo de la alquimia se muestra que la obra alquímica no se puede realizar si no es un hombre y una mujer juntos. Bueno, en esta época de libertad gay y lesbiana, que es una liberación enorme de la mente, hay que preguntarse por qué la pareja en la Edad Media, donde fue creado el tarot, está simbolizada por un hombre y una mujer. En el 78, que es la esencia de la vida, la pareja hombre-mujer, la esencia de la reproducción. Porque en esa época había muy pocos habitantes, pocos seres humanos, de lo que yo creo, claro, ¿no? Esto me lo puedes aceptar o no. Había muy pocos seres humanos y la Biblia decía: creced y multiplicaos. Actualmente no podemos seguir a la Biblia en crecer y multiplicarnos, a menos que nos vayamos de este planeta. Ya no podemos crear familias de 10, 11 y más niños. Antes era natural tener 7 hijos, 10 hijos. Ahora difícilmente se llega a 3, a 4. Pero ya no se puede continuar a reproducir la raza humana en la fasón que se producía. Ahora, hay un equilibrio entonces, porque las parejas gay pueden usar la ciencia para inseminarse, claro, pero es en poco número, es decir, ayuda a salvarnos la vida esto, porque si seguimos reproduciéndonos, ya no vamos a poder subsistir en este planeta, lo vamos a devorar y vamos a tener que escaparnos a otro planeta. Entonces este tarot obedece muy bien a la realidad primera del ser humano, ¿no es cierto?
o la realidad primera, o la realidad social primera. Porque ¿por qué decir que la pareja gay lesbiana es anormal y que fue creada por los años? No, eso no lo pienso yo. Yo estoy pensando en los prejuicios del ser humano, que se ha ido liberando de los prejuicios. Pero esa liberación de prejuicios corresponde también a la ciencia actual, a la técnica actual, al problema económico, a tantas cosas. Todo eso va en un conjunto. Y aquí lo encuentras en el tarot. ¿Ves tú? En estas 4 cartas tienes todo lo que tú andas buscando. Tu motivación. Espero no haber estado un poco confuso en lo que estoy explicando. Espero. Pero hay que tratar, porque el tarot es tan complejo. Tú elegiste la carta 7, motivarme. Pues ya, el carro es como una declaración de guerra, el carro es la conquista del mundo. Luego, ¿cómo voy a conquistar un mundo que tengo que destruir primero para conquistarlo? Bueno, porque el arcano 13 no es la muerte, pero es el cambio. Y tengo que aceptar el cambio total de mi persona, para encontrar la meta final de mí, que es el Papa, que el Papa es un maestro, alguien que no está solo, sino muy en el contrario, está comunicando lo que recibe del Espíritu hacia la vida de los alumnos material, y lo que reciben de los alumnos, la vida material, que se está espiritualizando. Entonces tú eres una persona que está en un puente, ayudando a las personas es lo que debes hacer, ayudando a las personas a desarrollarse, a liberarse, ¿no es cierto? A liberarse de prejuicios, para llegar a la libertad absoluta del ser. Y que la libertad absoluta del ser no es conquistar nada, es que el ser en el comienzo, cuando nace, tiene la libertad absoluta y luego se le va encajonando en negaciones. Entonces, debajo del 7 hay el 17, debajo del 13 hay el 3, debajo del 5 hay el 15. Entonces tú abres esta búsqueda, que es nómade, y te haces sedentario. Para encontrar tu verdadera meta, tienes que encontrar tu verdadero sitio en el planeta y tu verdadero sitio en el cosmos. Saber que eres una partícula verdadera, real, y que estás en el infinito y en la eternidad. El 13, que es este cambio total, pasa a la acción creadora total, el 3. ¿Ves? Y son 2 mujeres las que te están diciendo. Es decir, tienes que darte cuenta en tu vida que la mujer es muy importante para ti, encontrar tu pareja. Y ahora el Papa, el maestro, ¿qué tiene debajo el maestro? Pues tiene el inconsciente. El maestro no debe temerle al inconsciente. Es decir, en la luna hay un perro. Los 2 perros aquí le tienen miedo al inconsciente, se separan del inconsciente. Aquí no, aquí está la aceptación de tu mundo inconsciente. ¿Y qué es tu mundo inconsciente? Pues el inconsciente es la totalidad de nuestro ser, que está por debajo, como un río, de las palabras. Las palabras no son la cosa. Yo no te niego la palabra. La palabra tiene una utilidad, abre la puerta, ¿no es cierto? Hagamos esto. Es objetiva la palabra. Pero la palabra, cuando quiere describir al mundo y ser un mapa del mundo, nos entierra en una jaula. Porque la verdad no tiene límites. La verdad es una totalidad absoluta. Y eso es lo que el inconsciente no tiene moral. El inconsciente tiene una vida anímica, es otra cosa. El inconsciente no tiene religión. El inconsciente no tiene política. El inconsciente no tiene nacionalidad. Todo eso lo tiene. Pero a la vez está la anarquía junto a la nacionalidad, pues no aceptar la religión,
no aceptar la política, y lo tiene, todo eso está dentro, es total. Entonces esa aceptación de la totalidad es muy difícil si tú estás clavado al lenguaje. Te propongo que todos los viernes, día santificado donde solo se come pescado, tiene un letrero que dice, es psicomagia, dice, voto de silencio. No me hable porque no puedo contestar. Y haz un voto de silencio y una vez a la semana, todo un día completo, desde que te despiertas hasta que te duermes, no hables. Y te encontrarás. Espero haberte sido útil, porque tú me fuiste muy útil a mí. Gracias.